Hermanos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a esta transmisión. Como ustedes verán, estamos ahora haciéndolo por Zoom, así que les voy a pedir que todos puedan activar sus cámaras, por favor, para que podamos vernos. ¿Sí? Buenos días con todos. ¿Cómo están? Sé que por ahora algunos tienen alguna dificultad con el sonido, sin embargo, nos sentimos muy felices de poder estar aquí viéndoles, no solamente que sea como una plataforma donde nosotros enviamos la información, sino que también poder escucharles, verles a todos ustedes. Desde casa, desde el hogar, esto es Iglesia en Casa, y estamos en Iglesia El Ancla y todos nosotros estamos anclados en la roca. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos Amén. están anclados en la Amén, roca que Pastor es Gabriel, Jesús? amén. Amén. Entonces, yo quisiera que me acompañen en una oración para empezar a compartir la palabra de Dios y vamos a decirle, Señor amado, gracias por este día, gracias por esta mañana que nos reúnes aquí, Señor. Sabemos que tú eres el que está en el centro de esta reunión, Señor, que todo lo que hacemos es para ti. No hay otra persona que se lleve la gloria, sino solamente tú, Señor. Gracias te damos por ese tiempo, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que tomes el control. Te hemos cantado en esta mañana y te pedimos que te sigas quedando en este momento y hablando en nuestros corazones, también a las personas que están ingresando por primera vez a nuestra página, en las redes sociales, que puedas hablar a sus corazones y que sea esta palabra de mucha bendición para todos ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Entonces yo quisiera que me acompañen a Primera de Reyes, capítulo 21. Primera de Reyes, capítulo 21. Vamos a leer juntos lo que dice la palabra de Dios. Y estamos en el versículo 17. Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 17. Dice la palabra: entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así dice Jehová, no mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo: así dice Jehová, en el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado, enemigo mío? Y él respondió: te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. He aquí, yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad, y talaré de Acab todo meante a la pared, al guardado y al desamparado en Israel. Y yo pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Basa, hijo de Ahías, por la provocación con la que me provocaste a ira y con que lo has hecho y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, perros le comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Pero ninguno fue como Acab, quien se vendió a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su esposa lo incitaba. Y versículo 26. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Amén. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y hoy vamos a compartir acerca de el verdadero arrepentimiento. Estamos viendo en estas semanas un tema muy especial que es acerca del arrepentimiento y vamos a continuar hablando de todo ello. Y vemos aquí la historia de Acab y empieza haciendo referencia a la palabra de que este Acab había ya en este momento estaba tomando posesión de la viña de Nabot. Si ustedes conocen la historia, Acab quería esta viña, estaba cerca de su casa y él fue personalmente a pedirle a Nabot que le vendiera su viña. Y Nabot le dijo a Acab: aunque tú seas el rey, no te lo voy a vender porque esta es una heredad de mis padres, ¿no?
Acab no esperaba esa respuesta y regresó a su casa triste, acongojado, le contó a su esposa Jezabel, y esta Jezabel, como era una mujer muy mala, armó todo un plan para matar al dueño de la viña, que era Nabot, y así Acab tomara posesión. Entonces, al final de esa historia vemos que Acab está tomando posesión de esta viña, y es cuando Jehová le manda a Elías darle una palabra. Le da esta palabra, le da esta sentencia, ¿no? Y le dice en el versículo, a partir del versículo 17, dice, te va a destruir tu descendencia, va a destruir toda tu familia, va a destruir también a Jezabel y va a desaparecer tu nombre de cualquier lugar. El Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento y en la Nueva Traducción Viviente nos dice que hasta ese momento no se conocía hombre tan malo o rey tan malo como había sido Acab, el más malo de todos los reyes de Israel. Y dentro de los pecados que este hombre cometió fue, en primer lugar, tomar como mujer a Jezabel, una mujer del pueblo enemigo. Y eso es algo que también nosotros tenemos que tener cuidado, seas hombre o seas mujer, tener cuidado de a quién te unes, ¿no? Porque dice la palabra, no os unáis a yugo desigual. Esto fue algo que Acab hizo sabiendo que no le agradaba a Dios. En segundo lugar, otro pecado de Acab fue que no tenía temor de Dios. Él era ignorante de la palabra y si conocía algo, pues no tenía respeto por la ley de Dios. Sirvió y adoró a Baal, fue un hombre apóstata, construyó un templo para Baal, construyó otro templo para la diosa Acera de los amorreos, del pueblo extranjero, se dejó influenciar por su mujer, permitió la reconstrucción de Jericó. Recuerdan la última vez que les compartí acerca de este hombre que volvió a reconstruir Jericó y que le costó la vida a su hijo mayor y al hijo menor. Pues eso se dio en el tiempo de Acab. Este era el rey y él permitió que se volviera a construir Jericó. Dicho sea de paso, esta ciudad ya estaba maldita, había una maldición de parte de Josué para aquel que osara construir nuevamente, reconstruir Jericó. Y lo más aún peor que hizo este rey acá fue que forzó al pueblo hacia la idolatría. Introdujo la idolatría, pero bajo la autoridad, bajo la, digamos, la obligación, se dejó influenciar por la esposa Jezabel. Entonces, vemos aquí que es una persona que cometió muchos pecados, ¿verdad? Hizo muchas cosas malas delante de Dios, como les repito, fue considerado hasta su momento el peor rey de Israel, pero quiero que veamos otra parte, esa es una parte de la historia, tenemos que ir a la siguiente parte que nos habla de cómo Acab quiso arrepentirse delante de Dios, y por eso quiero que me acompañen ahora al versículo 27 de Primera de Reyes, capítulo 21. Amén. Dice, aconteció que cuando Acab oyó estas palabras, o sea, todas las maldiciones que le habían dado, rasgó sus vestiduras y puso cilicio sobre su carne y ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Versículo 28. Entonces vino palabra de Jehová a Elías tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Ok. Este es un pasaje para algunos difícil de comprender, ¿verdad? Si vemos un hombre tan malo, ¿por qué es que Dios le intenta o quiere perdonarle, ¿no? ¿Por qué toma en cuenta su arrepentimiento, su humildad, si vemos que mucho antes había hecho cosas tremendamente malas delante de Dios? Pero esta es una historia que exalta la misericordia de Dios. Aunque él hubiera sido el rey más malo de todos, igual que Jonás, nosotros no debemos enojarnos o pensar, no, él merecía ya morir, él merecía el fruto de lo que había hecho, sino que nosotros tenemos que tener en cuenta que la misericordia de Dios es amplia para cualquier persona. Es amplia para aquel que sea el malo, el que sea el peor, el más malo. No importa lo que tú hayas hecho, no importa el pasado, no importa tu historia.
La misericordia de Dios siempre va a ser nueva, cada mañana siempre va a haber una esperanza para tu vida. Sin embargo, no vamos a ir al extremo de hacer las cosas, de pecar, siempre cayendo en lo mismo, esperando que la misericordia de Dios nos salve. No es una justificación o un pretexto para vivir una vida sin temor de Dios y al final arrepentirnos. ¿Y cuál es la base? ¿Cuál es el fundamento de esto? Vamos a leer 1 Samuel 16, versículo 7. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo he rechazado. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén. ¿Verdaderamente Acab se había arrepentido? ¿Acab se había arrepentido? La verdad es que sí, porque Dios le dice: mira, Elías, ¿has visto cómo Acab ha reaccionado con la maldición, con lo que yo le dije que iba a hacer con su vida, con su familia? Mira cómo él ha reaccionado. Él se ha arrepentido, sí se arrepintió. Para nosotros tal vez no pareciera algo que no está correcto, pero Dios había visto el corazón de Acab, ¿verdad? Dios siempre ve el corazón de las personas. Nosotros muchas veces vemos la parte externa, lo que está fácil de ver delante de los ojos, pero Dios conoce nuestro corazón. Si tú te arrepientes hoy, si nos arrepentimos hoy, lo hacemos verdaderamente de corazón, Dios va a mirar nuestro corazón y nos va a perdonar, nos va a dar nuevas oportunidades cada día. Pero si estamos esperando que hacer algo malo y luego decir: bueno, después yo ya me arrepiento, después Dios me va a perdonar, Dios también está viendo nuestro corazón y está viendo esa intención que no es la correcta. Entonces Jehová, nuestro Dios, mira nuestro corazón, y hay 5 partes en la humillación de Acab. En primer lugar dice que él rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre su carne, que esta era una tela áspera, una tela muy incómoda. En tercer lugar dice que él ayunó. En cuarto lugar, durmió también sobre cilicio, sobre un lugar áspero, incómodo. Y en quinto lugar, anduvo humillado. Como les repito, ¿su arrepentimiento fue genuino? Sí, porque Dios vio su corazón. En ese momento su arrepentimiento fue genuino. Sin embargo, este arrepentimiento solamente le duró 3 años, porque después de 3 años, más tarde, más adelante, volvería a fallarle a Dios. Hay, por ejemplo, algunas personas que llegan a conocer a Dios, llegan a tener un contacto, llegan a arrepentirse para salvación, llegan a aceptar a Jesús en su corazón en un momento de desesperación, un momento difícil, que están pasando por una enfermedad, y Dios les ayuda, y Dios les saca de esa circunstancia difícil donde estaban pasando por necesidades económicas, por carencias, pero después desaparecen. Ese es un arrepentimiento basado en circunstancias. Es un arrepentimiento temporal. Pero lo que hoy tenemos que aprender, lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana, es acerca del verdadero arrepentimiento. Hay un arrepentimiento para salvación, y es aquel que todos nosotros hacemos cuando pasamos al frente, ¿verdad? Cuando pasamos al frente, nos arrepentimos, pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Y es un arrepentimiento que Dios nos ofrece a las personas, pero también a las ciudades. Recuerden la historia de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? O recuerdan la historia de Nínive. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos ejemplos? Sodoma y Gomorra no se arrepintieron. ¿Y qué pasó? Cayó fuego y fue destruida toda la ciudad. Por el otro lado está Nínive, ¿verdad? Jonás fue enviado a decir a los que estaban en Nínive: arrepiéntanse, y dice que Jonás no quería ir, pero Dios le dijo: tienes que ir. Y cuando él les habló, esta ciudad de Nínive se arrepintió. ¿Y qué pasó? ¿Dios los destruyó? No, Dios les perdonó, ¿verdad? Ese es el arrepentimiento para salvación. Pero hay un arrepentimiento que es continuo, que es diario de todos nosotros, porque cada día fallamos a Dios. Y este es un arrepentimiento para restauración, para la restauración de nuestra comunión con Dios.
Y eso es algo que tenemos que practicar siempre. Quiero que me acompañen ahora a Lucas, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 2. Y antes de leer, quiero comentarles un poco acerca de esto. Lucas empieza hablando en este capítulo acerca de uno de los profetas, de los últimos profetas en el Nuevo Testamento, que fue Juan el Bautista. Y este Juan el Bautista vino a preparar el camino, ¿verdad?, al Señor Jesús. Y él fue llamado principalmente para predicar sobre arrepentimiento. Y es por eso que vamos a leer aquí en Lucas capítulo 3, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Dice: siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él vino por toda la tierra alrededor del Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para la remisión de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino, enderezad sus sendas. Todo valle será llenado y se bajará todo monte y collado, y lo torcido será enderezado y los caminos ásperos serán allanados. Y toda carne verá la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Versículo 8, ese es el versículo principal, pongamos atención. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir en vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Amén. Entonces vemos aquí que Juan el Bautista era intencional y sabía para qué había venido a la tierra, cuál era su propósito. Él tenía que preparar el camino al Señor Jesús, hablando acerca del arrepentimiento de los pecados. Entonces, la clave para que nosotros podamos ver si realmente hay un arrepentimiento genuino en nuestro corazón, un verdadero arrepentimiento, es el fruto. Si el arrepentimiento no produce fruto, no es un arrepentimiento genuino. ¿Y qué es el fruto? El fruto son nuestras acciones, son nuestro testimonio. El arrepentimiento no puede ser para un periodo, sino que tiene que ser para siempre. Si estábamos antes en nuestros delitos y pecados, como dice la palabra, y ese pecado sigue estando en nuestra vida, seguimos cayendo en lo mismo, es porque aún no nos hemos arrepentido. El arrepentimiento tiene que producir un cambio de actitud. En otras palabras, ya no soy la persona que era antes. Un cambio de actitud. Podemos verlo, un ejemplo claro es, por ejemplo, los borrachitos, ¿no? Los borrachos, las personas que un día dicen: sí, ya no voy a tomar, y la otra semana vuelven a casa y regresan otra vez borrachos y le prometen a la esposa: mira, ya no voy a tomar, voy a cambiar, y la próxima semana igual lo mismo. Entonces, ese es un ejemplo de lo que no es arrepentimiento. Hay un pasaje muy especial que podemos leer también en este tiempo, ya para ir culminando, y es la historia del hijo pródigo. Este hijo pródigo, Lucas 15, lo pueden leer en casa. Habla de que él, cuando estaba ya en lo más bajo, había caído en desesperanza, no teniendo nada que comer, comiendo ahí al costado de los cerdos. Dice que él dijo: me levantaré, iré a mi padre. Pero hasta ahí era solamente intención. Lo más importante cuando nosotros queremos arrepentirnos y cambiar de actitud es que tomemos acción. Y esa acción está aquí, en el versículo 20. Y levantándose, vino a su padre. Hay una acción que nosotros tenemos que tomar. No puede quedar solamente en intenciones. El hijo pródigo inició con intenciones: me levantaré, iré a mi padre, le diré: pecado contra ti, etcétera, etcétera. Pero él tuvo que tomar una acción, y fue de levantarse, ir a su padre, reconocer que había hecho lo malo, que había actuado mal, y realmente cambiar su vida. Por otro lado, hay gente que no se quiere arrepentir, ¿no? Que está acostumbrado ya a vivir de la misma manera. Por ejemplo,
podemos tomar un ejemplo de los gorditos, ¿no? Por ejemplo, aquellas personas, una persona, un hombre que pesa 100 kilos, ¿verdad? Y un amigo le dice, mira, tú tienes que cuidarte, estás con sobrepeso, tienes que comer menos. Pero él no, sigue comiendo 20 panes al día, y cuando su amigo le aconseja, no hagas esto, él dice, no, no te metas con mi vida. Entonces, como que ya se acostumbró a estar así, de esa manera. En nuestra vida como cristianos no hay engaño más grande que llamarse cristiano evangélico y seguir viviendo de la misma manera. Si no hay un cambio, entonces no tenemos a Jesús en nuestro corazón. Dice la palabra que antes estábamos en oscuridad, pero ahora hemos sido llamados a la luz admirable que está en Jesús. Por eso es muy importante también recordar lo que dice Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12. No es que ya nosotros seamos totalmente santos, sino que cada día estamos luchando con el hombre carnal, como le llamamos, con nuestras cosas propias, pero así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, dice la palabra. El arrepentimiento es algo que tenemos que practicar todos los días pedir perdón al Señor, todos los días analizarnos y preguntarnos cuánto tiempo estamos buscando ver nuestro corazón, cuáles son nuestras intenciones, cuál es nuestro fruto, ¿verdad? Para saber realmente si hay arrepentimiento en nuestra vida. Esta es una palabra muy especial que Dios trajo a mi corazón hace algunas semanas cuando leía, ¿no?, acerca de esta historia del rey Acab, y también a mí me impactó mucho cuando la palabra menciona todo lo que Acab había hecho, el rey más malo, y todos los pecados que había cometido, pero Dios tomó en cuenta su arrepentimiento. Aunque haya sido temporal, Él nos muestra que Él también quiere perdonarnos, quiere darnos oportunidades cada día, y lo que nosotros nos queda hacer es cambiar esa actitud, ir hacia nuestro Padre, así como el Hijo pródigo, y hacer todo lo posible para que nuestra vida realmente muestre frutos de arrepentimiento, como dice la palabra de Dios. Amén.